Hola amigos televidentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Para nosotros es realmente un gusto compartir nuevamente con ustedes este espacio que nos permite informarles semana a semana cómo ustedes también deben ayudarnos a todos quienes estamos realmente comprometidos con combatir y erradicar la trata de personas en nuestro país. Si hacemos un recuento del contenido de nuestros programas anteriores, ustedes recordarán que hemos analizado en qué consiste la trata de personas, cuáles son sus modalidades, quiénes son los más afectados por este delito tan grave. También les hemos explicado cómo el Ministerio Público, a través de la labor de sus fiscales en sus diversas especialidades, está combatiendo esta lacra social. Pero hoy queremos abarcar un aspecto muy importante, y es que queremos que ustedes sepan que la trata de personas en el Perú lamentablemente también opera a través de organizaciones criminales. Hoy ustedes sabrán aspectos tan importantes como que la delincuencia organizada transnacional se caracteriza, entre otros aspectos, por tener múltiples áreas de actividad. No tiene fronteras, sus recursos son aparentemente ilimitados. Y mucha más información que nos va a proporcionar el doctor Eduardo Castañeda Garay, fiscal provincial especializado en crimen organizado. Él nos va a explicar muchos detalles sobre el fenómeno de la trata en nuestro país, pero que opera en este ámbito del crimen organizado. Con él volvemos luego de la pausa. No se pierda esta interesante entrevista. Ya volvemos. Ella fue mi primer entrenador, siempre me dio fuerzas. Nunca dejó que me rindiera, me alentaba a seguir adelante. Sin importar cuántos obstáculos me impidan llegar a la meta, ella sabía que podía lograrlo. Ella hizo que confíe cada día más en mí. Sin ella, no sería lo que soy. Por eso mis logros también son los suyos. Gratis, visita el Museo del Congreso y de la Inquisición todos los días de lunes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Coordina tus visitas familiares o ven con tus amigos, compañeros de colegio, universidad o trabajo. Llámanos al teléfono 311-7777, anexo 5160 o escríbenos a museo@congreso.gov.pe. Te esperamos. La gripe es una enfermedad muy contagiosa. Para prevenirla, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Cúbrete al toser o estornudar. Usa papel desechable y arrójalo a la basura. Abre las ventanas de todos los ambientes. Si estás agripado, evita los lugares públicos. No te automediques. Si tienes fiebre o tos, acude al centro de salud más cercano. La gripe se transmite de persona a persona a través del aire, al toser o estornudar. Y recuerda, tu salud está en tus manos. Ministerio de Salud, Perú, progreso para todos. Estamos de regreso en su programa Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Y como les habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Castañeda Garay, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada. Eduardo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un gusto tenerte en este programa. Gracias también por haberme invitado. Tú trabajas en la especialidad de crimen organizado.
Queremos saber si es que este fenómeno de la trata, que tanto nos compromete para erradicarla, también opera a este nivel de organizaciones criminales. ¿Ocurre esto realmente en nuestro país, Eduardo? Sí, por supuesto. Y tenemos lamentablemente muchos casos. En lo que hemos estado investigando hemos encontrado que está muy asociado a otro fenómeno, el de la minería ilegal. Entonces sabemos que en distintas partes de nuestro país, principalmente Puerto Maldonado, hay muchas zonas donde la actividad económica principal es la minería ilegal. Y esto se desarrolla a la par que otras actividades, básicamente la trata de personas y el narcotráfico, porque es una cadena en la que se involucran por los aspectos financieros, los factores personales, poblacionales. Entonces es todo un sistema delictivo que se centraliza en estas zonas, ¿no? Podríamos afirmar entonces, Eduardo, que delitos tan graves como el narcotráfico, la minería ilegal, etcétera, propicia también el tema de la trata de personas, pero a este nivel de crimen organizado. Así es, cuando hablamos de criminalidad organizada hablamos de delitos que tienen una gran esfera de acción. Ya hablamos de delitos que son esencialmente económicos. Entonces, desde que se busca el lucro y desde que se asocian como empresas, como cualquier empresa lícita, estas organizaciones buscan también maximizar sus ganancias y para ello recurren a todo un sistema organizativo, recurren a muchos otros medios que complementan a la actividad que les genera su principal fuente de ingreso, ¿no? Por eso mencionaba al tráfico de personas y al narcotráfico como las principales actividades asociadas, y es una interacción permanente entre estos. No estamos equivocados entonces al asumir que la trata de personas en este ámbito de crimen organizado mueve grandes cantidades de dinero. Por supuesto, y en los casos que hemos podido apreciar, las personas que son explotadas generan una gran cantidad de dinero a las organizaciones. Mayormente ese dinero también queda fuera del ámbito territorial donde se realiza el delito de trata, y uno de los objetivos que tenemos es detectar por dónde se está moviendo ese dinero, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades, en todo caso, más frecuentes que emplean estos tratantes a este nivel del crimen organizado? Si bien el tema de trata de personas es un delito generalmente transnacional, hay una trata que se hace de país a país. En estos medios relacionados con la minería ilegal se ve una trata dentro del país. Generalmente son reclutadas personas de sectores socioeconómicos muy deprimidos, de zonas de selva principalmente, y son llevadas a las zonas de explotación, ¿no? Que, como les decía, está relacionada principalmente con la minería ilegal. Ahora, la trata tiene varios aspectos. Si bien este es el principal, pero también tiene otros componentes. También hay mucho tráfico de personas que buscan trabajo y son aprovechados por organizaciones. Está entre los principales mecanismos del delito. Entonces el tema de la explotación laboral, de la explotación sexual también, que es muy característico, ¿no?, del fenómeno de la trata, también se da en el ámbito del crimen organizado. Así es, y el tráfico de órganos también. La extracción ilícita de órganos es un fenómeno también relativamente conocido al interior del país, principalmente en zonas de selva. En zonas de la costa, en la capital, no se da mucho, no sale mucho en las noticias, pero es una cosa que abunda en zonas rurales. Bien, y dime, Eduardo, en términos generales, ¿cuáles son las características de una organización criminal? ¿Cómo actúa? ¿Qué tiene que tener como elementos para que se considere que es realmente una organización criminal? El término de organización criminal tiene una serie de condicionantes que están definidos básicamente por la Convención de Palermo, que establece que hay organización cuando hay una estructura formada que tiene permanencia en el tiempo, que está dirigida a actividades ilícitas, donde hay roles establecidos entre sus componentes, etcétera, ¿no? Entonces, desde que se detecta un tema de trata, nosotros tenemos que determinar si estamos detrás de una organización o estamos detrás de una, digamos, una banda que actúa temporalmente, circunstancialmente, ¿no? Cuando actúa en organización es que ya se
se empiezan a utilizar otro tipo de mecanismos que tenemos nosotros como herramientas en la Fiscalía de Crimen Organizado. Y estamos hablando ya de herramientas legales tipo técnicas especiales de investigación, o sea, agente encubierto, remesas controladas, interceptación telefónica, vigilancia electrónica en general, ¿no? Para este tipo de criminalidad tiene que ser otro abordaje, tiene que ser otro tratamiento, otro tipo de investigación. Tú nos has mencionado algunos de los elementos de esta investigación especial que lo podríamos denominar de esta manera, pero en todo caso un fiscal de tu especialidad, ¿qué elementos probatorios requiere recabar para poder probar que efectivamente se ha cometido el delito de trata de personas en este ámbito, en este contexto de crimen organizado? El tratamiento de una investigación de trata de personas es complejo. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos investigaciones en común con lo que sería un delito común, cotidiano, donde se tienen que ver los elementos del delito, en caso de trata, por ejemplo, la captación de la persona, su transporte, traslado, el alojamiento que tiene, hasta el momento mismo de la explotación, que son elementos que conforman la cadena de valor de este delito. Sin embargo, acá tenemos que ver también una perspectiva económica del delito. Tenemos que tener en cuenta que solo identificando, capturando a los integrantes de la organización, ni siquiera los cabecillas, estamos con un combate eficaz. El combate eficaz se logra cuando la acción es integral, y cuando decimos integral nos referimos a la esencia de la organización. ¿Cuál es la esencia de la organización? La actividad económica. O sea, nuevamente, esto es un negocio. Si agarramos una persona, fácilmente puede ser reemplazada por otra, porque es la esencia de la organización, ¿no? Hay roles que son muy dinámicos. Entonces, de lo que se trata es de ver no solo el problema en sí, sino todo el contexto que implica el funcionamiento de la organización. Entonces, hablamos de la economía. Si nosotros acompañamos la investigación de una organización con el estudio de su entorno económico, por ejemplo, investigando un tema de lavado de activos, viendo la posibilidad de que haya un tema de pérdida de dominio, entonces ya estamos afectando al núcleo de la organización. Si nosotros le afectamos económicamente, entonces la organización sí se puede desarticular de manera efectiva. Es como cuando en alguna oportunidad comentábamos sobre el tema del narcotráfico y decíamos que si atacábamos a los insumos o un insumo que ellos requerían de todas maneras de manera indispensable, también le dábamos un duro golpe al corazón. Así es. En este momento el tema de la trata a nivel de crimen organizado también este duro golpe va directamente enfocado al tema del dinero que mueve a este interés que tienen ellos y que se manifiesta lógicamente en los grandes capitales que ellos obtienen. Así es, porque cuando recordamos los operativos que han habido en trata de personas, cuando se han intervenido en estas zonas de minería ilegal, por ejemplo, en Madre de Dios, podemos intervenir, como se ha hecho muchas veces, y detectar quiénes son las víctimas. Generalmente se encuentran las víctimas, pero el trabajo tiene que ir más allá, a ver quiénes son los que manejan el negocio y a ver cuál es su sistema financiero, cuál es su sistema de soporte, para de esa manera afectarlos realmente. De acuerdo a tu experiencia, queremos aprovechar de tu vasta experiencia, ¿estas organizaciones funcionan de una manera, podríamos llamarlo de manera coloquial, un poco burdo, o son muy sofisticados en su manera de proceder? Delictivamente, claro está. Lo que hemos encontrado en el país es que estas organizaciones han ido creciendo a la par que crecen otros ilícitos. Entonces no podemos hablar de organizaciones muy sofisticadas, principalmente porque actúan en zonas rurales, principalmente porque sus herramientas son relativamente rústicas, vemos los alojamientos que tienen, no requieren de gran inversión, pero sin embargo hay otros componentes del delito donde vemos que la dinámica es diferente y hay una organización sí muy planeada, por ejemplo en el tema del transporte de las víctimas. Hemos visto que también emplean un transporte multimodal, hay parte del transporte que se hace por tierra, por carreteras, otra parte de la ruta, del trayecto se hace por avión, otra parte por ríos. Entonces estamos hablando de aspectos que son complejos y otros aspectos que se hacen de manera casi artesanal. En este ámbito también del crimen organizado, las víctimas, ¿el mayor porcentaje son niños, niñas y adolescentes o mujeres muy jóvenes? Sí, lo que hemos encontrado que para efectos de explotación sexual emplean fundamentalmente mujeres jóvenes, ¿no? Eduardo, una pregunta que también te quiero realizar. ¿Con quiénes actúa o articula, coordina el subsistema de crimen organizado para afrontar el tema de la trata de personas en este ámbito?
Nuestro brazo derecho para efectos de la investigación es la policía, la unidad de investigación de trata de personas que pertenece a la IRINCRI. Pero además para ver todo el contexto, como te explicaba, es necesario trabajar con organizaciones de la sociedad civil. Y tenemos en la experiencia las coordinaciones que hemos hecho con algunas ONG que están vinculadas en este tema, ¿no? Si alguna persona conoce sobre un caso de trata, ¿puede tener la certeza que hay un ámbito de seguridad o de protección que se le podría proporcionar a través de un mecanismo que ustedes empleen a nivel de las fiscalías de crimen organizado? Sí, nosotros tenemos distintos mecanismos, unos más que otros, que buscan proteger a la persona, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la herramienta legal de la protección de testigos, los colaboradores eficaces, también se emplea el tema de agentes encubiertos, aunque acá empleemos más policías que personas que están vinculadas directamente a la organización, pero son distintas herramientas con las que contamos, ¿no? Ya para finalizar esta entrevista interesante, Eduardo, proyecciones de las Fiscalías de Crimen Organizado el próximo año, ¿qué es lo que piensan afianzar en todo caso para seguir abordando este tema de la trata de personas? Lo que estamos tratando de hacer es dar a conocer cuál es la necesidad real de una investigación en trata de personas, porque lo que hemos encontrado es que las herramientas todavía son muy básicas, principalmente base de datos. La investigación es fundamentalmente obtener información, y la información todavía es muy débil, está muy disgregada. Entonces, en la medida que se formen bases de datos sólidas y esa información puede estar al alcance de la Fiscalía, es que vamos a tener mejores resultados, vamos a poder diseñar mejor nuestros operativos, etcétera. Bueno, Eduardo, muchas gracias, realmente valiosísima toda la información que nos has brindado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Bien, ha sido el doctor Eduardo Castañeda Garay. Regresamos luego de la pausa con la doctora Miluska Romero. No se vayan. ¿Aló? Señor López, llamo para recordarle que tiene hasta hoy en la tarde para presentar sus certificados de antecedentes penales y puede empezar a laborar en nuestra empresa. Sí, claro, hoy mismo. ¡Ey! ¿A dónde vas tan apurado? Tengo que ir hasta el local del Poder Judicial para sacar mi certificado de antecedentes penales. Y solo me dan plazo hasta hoy en la tarde. Oye, hermano, ponte al día. Ahora lo puedes hacer en la agencia seleccionada por el Banco de la Nación. Yo saqué el mío y lo presenté a mi chamba en una. ¿Y qué necesito? Presentar tu DNI, pagar la tasa correspondiente y la comisión del banco. Y al toque te dan tu certificado de antecedentes penales. Gracias, hermano. Me voy para allá. Lo hice en una. Yo también. Ahora es mucho más rápido. El Poder Judicial y el Banco de la Nación acercando los servicios de justicia a tu comunidad. Cada grupo político representa y expone una posición. La democracia permite la diferencia de ideas y criterios, pero también es tolerancia, ponerse de acuerdo y decidir juntos cuando el objetivo es uno solo, el Perú. Señora Rosa, señor Juan, qué bien que hayan traído a su bebé a vacunar. Sí, hoy le toca su segunda dosis. Está muy sanito y lacta de maravilla. A ver, Johnny. Eso. Ahora ya está protegido. En 2 meses los espero. Aquí estaremos. Sí, sabemos que las vacunas son su mejor escudo. La vacunación es gratuita. Todo el año, en todos los establecimientos. Ministerio de Salud, Perú. Progreso para todos.
Hola amigos, bienvenidos al bloque de noticias. En el ámbito nacional les cuento que el 10 y 11 de octubre último, la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas, conjuntamente con la Escuela del Ministerio Público, organizaron el taller sobre intervención del programa de asistencia a víctimas y testigos en los delitos de trata de personas. En el evento participaron como expositores, académicos y operadores de justicia con la finalidad de desarrollar y reforzar criterios sobre el mejor abordaje del delito de trata de personas, así como unificar esfuerzos con miras a una investigación más proactiva en este tipo penal, contando con el apoyo integral de las unidades distritales de protección y asistencia a víctimas y testigos. En el ámbito internacional, tenemos que recientemente se ha detectado un caso de trata de personas en el ámbito deportivo. En efecto, así como lo escuchan, es el caso del futbolista colombiano Phil Jackson, quien se ha declarado víctima de trata de personas. Este futbolista, después de jugar en el Santa Fe de su país, fue contratado por el Paços de Ferreira de Portugal y tras 5 años de permanencia, un empresario lo llevó al fútbol de Bosnia, donde atraído por la ganancia económica y la posibilidad de jugar en un equipo de primera, comenzó su drama. Phil Jackson jugó en Bosnia. Luego fue traspasado al Celic, donde solo le pagaron 4 meses de salario, pese a tener un contrato firmado por 1 año y medio. Luego lo trasladaron a Slobodia, donde la situación fue peor, pues no recibía salario, sino reconocimientos parciales que no le permitían asumir gastos de su hogar. Desde agosto del 2008 a febrero del 2013, ninguno de los clubes cumplió con la totalidad de sus pagos convenidos y perdió una oportunidad de jugar en Croacia, porque el equipo titular de sus derechos, a pesar que no tendría ninguna vinculación con el mismo, pidió una suma exorbitante para su traspaso. Y durante más de un año, los dirigentes retuvieron su pasaporte. Jackson, quien se casó en Bosnia y actualmente es padre de 2 hijos, cuenta con el apoyo de la Fundación Esperanza, pero aún no logra reunir el dinero que requiere para tramitar las visas y regresar a su país con su familia. Actualmente, las autoridades de Colombia han solicitado la intervención de la Cancillería ante el gobierno de Bosnia para dar trámite a los documentos que se requieren. Además, se está buscando articular esfuerzos para emprender acciones y medidas que permitan prevenir futuros casos de trata de personas con fines de explotación laboral con colombianos en el exterior. Pasando a otro tema, hace un tiempo les comenté que el Papa Francisco se ha interesado en la problemática de la trata de personas y con el fin de profundizar en el conocimiento de la misma y adoptar estrategias de lucha, este 2 y 3 de noviembre se realizará en el Vaticano una reunión internacional de expertos. Pues bien, les cuento que en tan importante evento, los operadores de justicia latinoamericanos estaremos representados por el Fiscal General Federal de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, quien propondrá ante la Santa Sede la necesidad de encuadrar las causas como delitos de lesa humanidad y abordar la situación actual de la trata de personas en la Argentina y en América Latina. Así que desde aquí le deseamos muchos éxitos, señor Fiscal General. Y con esa noticia cerramos el bloque. Vamos a una pausa y volvemos con la doctora Rosario López Wong. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades, pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo,
aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. Estos son los procedimientos para presentar una queja ante la Oficina de Control de la Magistratura. Tienes que adjuntar tu DNI, datos de la persona quejada. Tienes que señalar el número de expediente judicial, explicar los motivos o causas de tu queja y algo muy importante es aportar las pruebas que sustentan tu queja. Puedes llamar al servicio telefónico de la OCMA, Aló OCMA, también desde internet, o puedes acudir a la oficina de la Defensoría del Usuario de la propia OCMA u ODECMA. OCMA, trabajando por un poder judicial justo y sin corrupción. Interesante el programa de hoy, ¿no? A través de la información que nos brindó nuestro entrevistado, el fiscal Eduardo Castañeda Garay, especializado en crimen organizado, ustedes han conocido que nosotros estamos enfrentando modalidades tan graves como la explotación sexual, la explotación laboral y el tráfico de órganos, entre otros. También que el éxito de esta lucha contra la trata de personas depende mucho del número de capturas que se realicen y las condenas que se impongan a estos delincuentes que lucran con la libertad y dignidad de sus víctimas. Y que en nuestro país, las fiscalías contra el crimen organizado ya han asestado duros golpes y lo seguirán haciendo contra aquellas organizaciones delictivas que se han afincado, por citar un ejemplo, en nuestra Amazonía, en Madre de Dios. De estas intervenciones y sus resultados les informaremos en próximas ediciones. Y ahora yo me tengo que despedir. Muchas gracias por seguirnos semana a semana. No se olviden que si ustedes conocen o sospechan sobre un posible caso de trata de personas, tienen que denunciarlo de inmediato. Hasta una próxima edición. Este ha sido su programa, Una voz en el silencio, alto a la trata de personas. Chao.